Voz propia. Historias en movimiento. Un espacio donde las rutas, los buses y los viajes cobran vida. Un fanático de la buena música, un coleccionista innato y un enamorado de la locomoción colectiva. Acompáñame a conocer al invitado de este quinto capítulo de Historias en Movimiento. Mi nombre es Braulio Azar, provengo de una familia microbusera, ya desde el año 1951, y ya es una trayectoria familiar ya de 75 años, que la convierte en una de las familias más longevas de la novena región, que tuvo a mi abuelo como no fundador directo de la locomoción en Temuco, sino que, digamos, en la fundación de ciertas líneas. En este caso sería la línea número 4, que es la que nos establecimos por más de 40 años, y actualmente estamos en la línea número 7 de Temuco. ¿Y cómo nace la trayectoria familiar de ustedes como familia? Bueno, la trayectoria familiar yo siempre parto desde la raíz. Nosotros pertenecemos a una familia árabe por el lado paterno, que llega en la década del 20 acá a Chile, principalmente a Galvarino, Traiguén, la novena región. Y luego mi abuelo, que es hijo de que llega, que es Salomón Azar Gasset, que llega de Siria, trabaja como mecánico en el taller Siroti de Temuco. Esto más o menos entre 1945 a 1950. En donde mi abuelo tiene contacto con los vehículos de la ciudad. Estamos hablando de Ford Modelo T, vehículos de la década del 40, y conoce, digamos, el rubro de las micros, que eran, siempre recuerdo que decían que eran no más de 4 o 5 máquinas. ¿Cómo puedes describir el inicio de la locomoción acá en Temuco? Bueno, el inicio de la locomoción en Temuco se dice que parte de prácticamente el inicio de la ciudad, pero obviamente no eran las micros, eran, digamos, no falta, como se dice, el vecino que lleva a otro, que una persona, no sé, por estar en las mismas carretas se llevaba gente. Luego se vio que podía ser un buen negocio y empezó a resultar. Pero lo primero que llegaron fueron los radiotaxis, muy antiguos, hay fotografías incluso de la década del 20, del 30, donde acá todavía estábamos hablando de tracción a sangre. ¿Cómo tracción a sangre? Tracción a sangre animales que tiraban, digamos, carros de pasajeros, tranvías, troles, cuando Temuco todavía era pequeño. Luego ya cuando ya no hay era algo eléctrico, después pasa a la electricidad, y después finalmente ya se llega a las micros, que fue en el año 1939-1940. Ahí estamos hablando que las micros en Temuco ya parten, ya se establece. Sí, en el año 40 ya tú en registros te vas a encontrar que en Temuco ya hay micro trabajando. Ahí vienen las primeras líneas, ¿cierto? Línea 1 con su clásico servicio, su recorrido de Pueblo Nuevo a Alemania, una muy buena conexión. La línea 2, ¿cierto? Pueblo Nuevo, Población Dreves, que viene siendo el sector poniente, cuando todavía San Martín tenía un solo sentido. O sea, la micro 2 iba y volvía por calle San Martín. Lo mismo pasaba con calle David Perry. Tenía ambigüedad, digamos, sí, era ambos sentidos. Y luego la línea 3, ¿cierto? Con la conexión, digamos, de Padre Las Casas a Temuco, que era un recorrido bueno, ¿cierto? Y Pedro de Valdivia. ¿Sin dejar la estación y el centro? No, sin dejar la estación y el centro. Ninguna línea dejaba la estación y el centro. Luego viene la 4, ¿cierto? Que se crea, digamos, de ambas, de las 3 líneas anteriores se sacan ciertas máquinas para surtir o abastecer, digamos, el sector de Santa Rosa. Santa Rosa hacia el centro nuevamente, estación centro, para terminar en la esquina. ¿Terminaban en la esquina? En la esquina. Plaza Imperial y todo eso. Un dato curioso es que las micros pasaban por calle Varas también. ¿Hubo un tiempo que pasaban por Sí, calle Varas? en sus inicios.
En sus inicios pasaban por Calle Varas. Son relatos familiares, relatos de choferes antiguos, de gente y de noticias igual que tú las puedes ir encontrando cuando buscas en la biblioteca una noticia antigua de Temuco. Te encuentras que te dice que la micro iba pasando por esa calle en algún momento, o hay fotografías también. Eran Bulnes Varas. Más o menos eso viene siendo, luego ya vienen otras líneas. Bulnes Varas, estamos hablando de Cine Central por ahí, ¿no? Cine Central, sí, Cine Central. La línea 1 igual, en un principio llegaba a lo que viene siendo Dinamarca, Paseo Los Suizos. No creo que más allá de Calle Francia o Senador Esteban, eso no. No más allá. No más allá. Casas más acá había. Luego ya en la década del 50, 60 con el tema de la construcción de la SOFO, como acá era el sector poniente era más agrícola, cierto, rural, fundo, la SOFO estaba más cerca de ahí, en lo que es su ubicación actual. Pero el resto no, se ha mantenido. Luego vienen las líneas pequeñas, que se llaman líneas pequeñas porque no tenían micros grandes, en este caso tenían liebre. La 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Eran máquinas chicas libres. Sí, eran libres. Mercedes-Benz, que salieron cortitas, después igual Mercedes brasileña. En realidad eran líneas que tenían micros de una sola puerta. Ya. A diferencia de las micros grandes como la 1, la línea 2, 3 y 4 que eran de una capacidad de sobre 60 personas. Estábamos hablando de máquinas grandes. De 40 asientos por lo menos. Las otras traían 22, 21 asientos, en algunos casos las más pequeñas. Pero eso más que nada era el tema de la antigüedad. Pero si nos vamos a los años, 1940. De ahí Sí, parte el inicio 1940. de las micros desde 1940. 1940, sí, totalmente. ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución del transporte? La opinión del transporte yo creo que es buena. El avance ha sido positivo siempre. Temuco no es una ciudad que se haya quedado atrás, digamos, pero la evolución ha sido constante. Porque pasamos de las micros de madera a las micros americanas, luego a las micros brasileñas, luego a la industria nacional, que fue, digamos, carrocerías como Metalpar, Inrecar, Calicar. Tenemos muchas más, esas por decir las más conocidas, 4 Ace. Podemos hablar de carrocerías Naum, SEC, Socosec, y así hay muchas más. Pero yo creo que Chile se preparó bien. Se preparó bien, y regiones también, porque llegamos luego a los colores, luego pasamos a que cada línea tenga su color característico, con sus respectivos letreros de colores, y después ya nos llegamos a los letreros actuales que vemos acá, que son como letreros licitados. Estacionamos el bus tan solo unos minutos para hacer una breve pausa. Solo para recordar que usted está presenciando Voz Propia, Historias en Movimiento. Si la historia de este tremendo invitado te tiene realmente cautivado, entonces acompáñanos hasta el final de este recorrido. Si te gusta mi contenido, dale like, comparte y suscríbete. Es tan solo un clic. De esa forma estarás ayudando para que mi canal tome mayor realce. Te menciono una frase, quiero saber tu opinión o tu reacción. La perlita. La perlita. Inrecar. Mercedes-Benz Inrecar, 814. Una emoción grande porque esa micro marcó mi vida, o sea, fue la micro que yo viví el práctico, fui la micro que me tocó estar en la adolescencia, la primera parte de la juventud, cuando fui padre también.
Tengo fotos con mi hijo de meses ahí, prácticamente semanas. Fue una micro que marcó mi vida, completamente mi vida. Es, creo, lo mejor que, tanto el modelo de micro, como familiarmente hablando, yo creo que la micro que más me ha golpeado, la que más me ha gustado y la que tuve la dicha de trabajar también. No solamente la manejé sin todavía tener licencia ni experiencia, sino que también la pude trabajar ya de una forma realmente profesional. Creo que fue una de las cosas más lindas que pude haber vivido, yo creo que en la época más linda de mi vida. Así de simple, la época más linda de mi vida. Podemos decir que marcó un antes y un después esa máquina entonces en tu vida. Totalmente, totalmente. Esa micro marcó todo, todo. No tengo palabras de algo malo hacia ella. Solo tengo gratos recuerdos desde su tiempo 2008 hasta 2014-15. Fue para mí algo muy, muy especial. Si tuviéramos que recordar algún episodio negativo y otro positivo durante tu trayectoria aquí en la locomoción. Bueno, positivo yo creo que es lo más que hay. Negativo, doloroso, los accidentes que me ha tocado ver. Eso me ha marcado, que han sido 2 principalmente. Y uno en 2018 que nos vimos afectados como familia directa, digamos. Que fue un atropello muy, muy fuerte. Fue muy doloroso también. Y los momentos felices son muchos más. Son momentos principalmente familiares. Porque tenemos fotografías de los paseos en las micros. Por ejemplo, viajes que se hicieron a Yumbel, por ejemplo, que es uno de los viajes turísticos más conocidos de las micros, tanto en Concepción como en Temuco. También están los viajes a la playa, Mehuil, que era como el balneario que todos tenemos un recuerdo lindo. Coñaripe, Caburga, bueno, en cierto modo Villarrica. Pero los viajes familiares yo creo que son los que más han marcado el rubro, digamos. Después de tantos años, todo lo que hemos conversado, esto ya no es solo manejar. No, ya no puede ser solo manejar. O sea, siempre lo va a hacer, pero no. Yo creo que los primeros meses, los primeros 2 años puede ser. Cuando tú esto ya lo tomas de una forma de vida, de ingreso, y teniendo un peso grande como la trayectoria familiar, ya no es ni siquiera un trabajo, ya, una vida, una pasión. Todo eso va a cambiar. Sí, por las evoluciones en el tiempo, igual uno se va adaptando igual a los nuevos sistemas. Cómo se cobra, cómo se trabaja. A los nuevos cambios, como lo hablamos. Sí, puede que prácticamente antiguamente como se trabajaba entre colegas al dato, ahora se trabaja al teléfono.
que es algo que lamentablemente, aunque uno no quiera, tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse porque tu competencia te va viendo por un GPS. Hay una aplicación en donde la gente, no solamente tu competencia, sino que la gente sabe dónde viene la micro. Todo digital. Todo está digital, todo. Se perdieron las tradiciones, se perdieron todo. Ya se perdió todo. Solamente seguimos aquí porque se necesita todavía un ser humano que mueva esto, pero si fuéramos reemplazables ya no estaríamos. Porque esto ya perdió lo bonito, la magia que tenía antes. O sea, ¿hay algo de magia? Sí. No, sí. Claro, que hoy nos estamos viendo como más el lado romántico. Claro. Pero sí, se perdió totalmente. Ya no es eso que tenía antes la locomoción. El grupo lindo que se formaba, lo único que todavía se juega es fútbol, pero no es como antes. Campeonato de la locomoción mayor. Del campeonato que no se ha perdido, ni siquiera en pandemia creo que se perdió, no lo sé. Pero todo lo bonito pasó. Todavía hay muchachitos que les gusta el tema de las micros, pero llegaron a un sistema que no era tan encantador como el que yo tuve al menos. Y me imagino las generaciones anteriores, pero no cambió, no hubo mucho cambio, por ejemplo, del 80 al 2000, no hubo mucho cambio. Los cambios vinieron del 2010 podría ser. Sí, 2010 yo creo que la micro ya empezó a descender. En todos los aspectos. Todo sentido. Claro. Desde partiendo de que ya se dejó de cobrar, las cámaras por todos lados, todo está digital. Y yo creo que ahí se pierde un poquito el 2010. Esa década claro, una decadencia constante. Que ha costado recuperarle, yo creo que no se va a recuperar. Porque ya tenemos la amenaza de los buses, o sea, no amenaza, sino que ya nos dicen que vienen buses eléctricos. Ahí ya todo cambia. Ahí eso ya va a ser un vuelco grande. Si la licitación de ahora fue grande, el pago con tarjeta fue grande, yo nunca pensé vivirlo tan drásticamente. Imagínate después el 80% de Temuco al 100% de Temuco con buses eléctricos. Ahí ya yo creo que todas van a tener tu mismo color. Bueno, eso no sería novedad porque en Concepción y Santiago es así, pero imagínate Temuco con lleno de electricidad. Es raro. O sea, estas micros que están nuevas van a ser viejas en 10 años más. Claro. O sea, es un cambio grande. Braulio, ¿cuál es tu opinión sobre la gente que se dedica a este rubro actualmente? La opinión es bien directa y muy poco variada. Yo creo que aquí hay de todo. Ha llegado de todo y siempre ha habido de todo. Hay gente que ha visto esto con mucho cariño, con mucho amor, que se dedicó su vida a esto. Estamos hablando de colegas de mi abuelo, de mi papá, década del 50, hijos de ellos que todavía están trabajando, nietos de ellos también. Ya vamos a la tercera generación. Y este trabajo se lo tomó en serio. Era un trabajo estable. El transporte es algo que yo creo que nunca va a fallar, nunca va a faltar en una ciudad del transporte público. Y realmente hubo gente que lo tomó con entrega, con cariño, con mucho respeto también. Pero hay otras personas que no tengo ningún problema en decirlo, que han visto esto como un trabajo fácil o que se gana la plata fácil, cuando principalmente estábamos con el pago en efectivo. Pero yo creo que son los menos. Pero hay gente que realmente ha visto esto como un oficio más y que no es así, porque esto para mí es una profesión. El conducir es una profesión, porque se trabaja con una licencia profesional. La micro también ha sido una gran puerta para que hayan conductores que se hayan ido a trabajar a los buses grandes, empresas grandes, internacionales, nacionales, interurbanas también. Y de alguna u otra forma siempre les queda el cariño a la micro, vuelven a la micro. Abre muchas puertas este trabajo también. Así que hablar mal de él o no tomárselo en serio yo creo que no corresponde. No corresponde. Desde mi punto de vista muy personal, no corresponde. Pero yo creo que los que más han
valorado este trabajo, se ha notado y han dejado una huella, una trayectoria aquí, en la locomoción. El chofer era conocido, ahora es uno más. Uno más, creo yo. Hay que ser como muy farandulero para que te conozcan. O los del grupo, pero así la gente, los pasajeros, como fue en un tiempo atrás, o muchos años atrás, donde el conductor se le respetaba, se conocía y todo. No, ahora no. La gente paga y chao. Eso mismo, yo creo que uno lo ha hecho ser igual más concentrado en lo que va haciendo. Y ya solo manejamos, ¿no? Y abrimos las puertas. Ya no tenemos el contacto de cobrar. ¿Se perdió el contacto? Se perdió completamente. Somos conductores. Amigo, muchas gracias. Ya pues. Te lo agradezco montones que hayas querido ser parte aquí Sí, de este capítulo. De esta entrevista tan bonita. Muchas gracias. Que quede buena. Y gracias a ustedes por ver este capítulo hasta el final. Así que nos vemos en el próximo capítulo.